Ya estamos de vuelta en La Rioja Directo, edición verano. Como les he comentado antes de publicidad, hoy vamos a conocer una localidad maravillosa, Navarrete. Cultura, tradición, historia y lo mejor, la gente que vive allí. Sé que hay muchos pendientes de este reportaje. Disfruten con nosotros de Ven a Navarrete. Bienvenidos a Navarrete. Nos encontramos en uno de los pueblos más bonitos de España, más bonitos de Europa, más bonitos para mí como alcaldesa, el mejor pueblo del mundo. Principalmente los habitantes de Navarrete es un pueblo muy acogedor, somos 3.000 habitantes y somos muy acogedores y muy trabajadores. La economía se funda en la agricultura, en la alfarería. Decir que la alfarería es el único centro alfarero del norte de España, que estamos trabajándolo mucho y muy bien. Cada vez nos estamos situando a nivel mundial, principalmente por nuestra feria NACE. Muy importante, las ruinas de San Juan de Acre, uno de los albergues de peregrinos con su iglesia. Yo destacaría además una mujer que fue la fundadora, María de Ramírez. ¿Qué más contar de Navarrete? Muy importante, el polígono industrial. Uno de los polígonos, el polígono industrial Lentiscares, que está situado, diría yo, en el sitio estratégico de La Rioja. Y luego pues tenemos muchísimos servicios, desde albergues de peregrinos, hoteles, restaurantes, centro hípico. Prácticamente tenemos todos los servicios cubiertos. No hemos querido olvidarnos de los abuelos. De hecho, pues bueno, hicimos un paseo musical, nos acompañaron los dulcenairos de Navarrete, que lo hicieron estupendamente. Desde aquí quiero darles las gracias. Y bueno, pues fuimos visitando a todos los abuelos, casa por casa, entregándoles un obsequio. En noviembre estrenaremos nuestro polideportivo tan añorado desde hace años y tan necesario por todos los navarretanos, porque bueno, hemos tenido que estar utilizando espacios por todos los locales de ayuntamiento, de colegio y demás, y va a ser una realidad. En el ámbito de la cristiandad y más concretamente la Orden de los Jesuitas, desde hace ya bastantes años se están poniendo en valor
ese camino cultural y espiritual que está denominado Camino Ignaciano y que está llamado a ser pues, una especie de lo que hace 40 años empezó a ser el Camino de Santiago. La Rioja tiene la fortuna de contar con esas dos vías espirituales y concretamente el tramo Navarrete-Logroño es el único en el que coinciden ambos caminos. El Camino de Santiago va a dirección este-oeste y el Camino Ignaciano justo en el contrario. Entonces, a partir de ahí, yo creo que conviene destacar en el ámbito riojano, especialmente, y no es porque sea Navarrete, pero en concreto a la Casa Palacio del Duque de Nájera, donde Íñigo estuvo antes de su conversión durante 4 años viviendo y estando a su servicio, y en ese camino ignaciano, aparte de cruzar por esta vía que es bien de interés cultural de Navarrete, pues los peregrinos que hacen ese camino ignaciano encuentran prácticamente el único espacio original que hay en todo el camino en el que los viajeros verdaderamente pueden tocar y disfrutar espacios originales que desgraciadamente en el resto del camino se han perdido, ¿no? Salvo la cueva de Manresa y, como digo, la Casa Palacio. Es una casa-palacio del siglo XV al menos, siglo XVI, y pues por ejemplo es un conjunto de elementos originales. Entraríamos por el portal, es un portal con el suelo empedrado original del siglo XV, con una configuración muy curiosa, porque los albañiles o los empedradores que hicieron el suelo en realidad no sabían lo que estaban haciendo, pero utilizaron, por ejemplo, técnicas que se llama de opus spicatum, de espina de pez. Utilizaron también una decoración de tipo floral que parece ser, los antropólogos dicen que tiene raíces bizantinas, aunque ellos en realidad no lo sabían, simplemente hacían dibujos que intentaban rememorar o de alguna forma recordar espacios de buena suerte, pero que parece ser la influencia es bizantina. Los viajeros, cuando hacen ese recorrido, lo que verdaderamente les llama la atención es la autenticidad, es que están pisando o tocando elementos que el propio Íñigo tocó y pisó, y eso, el que hace ese camino desde la espiritualidad o la fe, pues verdaderamente para él para ellos tiene un efecto verdaderamente perturbador. Tan es así que, bueno, es curioso, ¿no?, como algunos de los peregrinos verdaderamente, como el que besa la imagen del apóstol Santiago, pues aquí el que entra a ese espacio verdaderamente le notas como desde su sentimiento y desde la búsqueda de cada uno lo que va buscando en el camino, pues sufre, como digo, una especie de transformación, ¿no?, emocional. Navarrete siempre decimos que tiene muchos y buenos mimbres, aparte de un excelente patrimonio monumental, que este año cumplimos el 50 aniversario de la declaración de conjunto histórico-artístico de la villa de Navarrete, como de patrimonio natural con el embalse de Valbornedo. Tenemos viñas, tenemos buenas bodegas, tenemos buenos alojamientos turísticos y tenemos buenos restaurantes.
Tenemos también el Camino de Santiago y el Camino Ignaciano, y además en el Camino de Santiago tenemos un lugar emblemático que fue el Hospital de Peregrinos de San Juan de Acre, donde se puede visitar lo que son los cimientos cerca de la bodega de Bodegas Corral, Don Jacobo, y la portada románica que se pueden ver en el cementerio de la localidad. Decimos que tenemos muchos y buenos mimbres, pero quizá lo que más destaca en nuestro pueblo es que es un pueblo alfarero, con alma de barro. Y claro, es bastante conocida a nivel nacional e internacional la Feria Nace. Este año, con la incidencia del COVID, hemos dado una vuelta a esa feria y hemos fundamentado en la esencia cultural y de investigación que tiene esta feria, y la hemos dedicado a la Terra Sigillata, y estamos en este espacio en el que podéis ver la exposición que ha dado un poco nombre y ha sido el hilo conductor de esta pasada Feria Nace, que además todavía se puede disfrutar en el canal YouTube de Feria Nace. Lo que queríamos hacer en esta exposición era pensar sobre la Terra Sigillata, ¿no? Y ver cómo algo que se realizaba en época romana tiene claros paralelismos con la actividad actual de la alfarería. En Navarrete, afortunadamente, tenemos todavía muchos artesanos e industrias alfareras en activo, y además en activo menos en el tiempo de confinamiento, pero ahora activos casi al 100%. Y lo que queríamos demostrar era que en cierta forma somos herederos de esas formas de trabajar de los romanos. La Terra Sigillata es una cerámica romana que tuvo gran incidencia en esa época y que convirtió a Hispania en ese momento en un centro exportador de cerámica. Hemos hecho una exposición que ha sido comisariada por Pilar Sáez Preciado y que su perspectiva de proyecto expositivo lo ha hecho Susana Baldor. La verdad es que nos han ayudado mucho desde el Museo Najerillense, el Museo de La Rioja, el Gobierno de La Rioja, y hemos conseguido recuperar para La Rioja material expoliado de alta calidad. Lo más importante de la Terra Sigillata es que era una cerámica de gran calidad y por eso se sellaba, se llama sigillum, se sellaba, había la marca de los alfareros, ¿no? También otra característica es que gracias a una técnica de decantación de las propias arcillas se impermeabilizaba y se podía utilizar para comer, por eso los elementos de cerámica que más o que se trabajaban eran los juegos de mesa, ¿no? Vasos, platos, jarras, etcétera, etcétera. Me quiero centrar en que cuando hablamos de que hay un paralelismo, hay ese paralelismo en la gran calidad de las cerámicas romanas y las actuales de Navarrete. Os puedo decir que hay una parte de la exposición donde tenemos todos los sellos de los alfareros de Navarrete que están actualmente en activo, que sellan, y podemos comparar cómo en el pasado se sellaba y ahora también. Tenemos técnicas de estampación o tenemos también esgrafiado. Me gustaría destacar que es interesante ver cómo los hornos en época romana funcionan de forma muy similar a lo que podemos encontrarnos en Navarrete, que hay algunos que se pueden visitar, y que, por ejemplo, nuestros alfareros recurren a técnicas que se utilizaban, como por ejemplo el trabajo con moldes. Quiero decir que esta exposición es posible por todas esas personas que he dicho que nos han ayudado, pero sobre todo por nuestros alfareros, artesanos e industria.
porque se han volcado con esta exposición y nos han dejado para la exposición piezas de sus propias colecciones que hablan de esas formas de trabajar. Quiero decir que al igual que los romanos, que distribuían por todo el imperio la cerámica, ahora la cerámica de Navarrete la podemos encontrar también por todas las partes del mundo, pero principalmente en Europa, sobre todo Francia y en Arabia Saudí. Este año conmemoramos el 50 aniversario de la declaración de conjunto histórico-artístico de la Villa de Navarrete. Tenemos que decir que fue el primer pueblo riojano en tener esa declaración y que además se lo debemos primero al enorme patrimonio histórico-artístico que tiene la villa, pero sobre todo a un visionario que es el patriarca de las letras riojanas, que es Antonio Cillero Ulecia. Antonio Cillero Ulecia es el que cree que este pueblo, que además calificaba como la pequeña Toledo, que es interesante decirlo, es el que se pone en contacto con el Ministerio y con la Dirección de Bellas Artes para empezar ese trámite de declaración de conjunto histórico-artístico, que da lugar o que se publica en el Boletín Oficial del Estado el 14 de abril de 1970. Entonces, en esa declaración lo que hace o lo que significa para Navarrete es que se protege la identidad del pueblo y se protegen diversos elementos de protección. Entre ellos se encuentran una magnífica iglesia de la Asunción, los restos de muralla, los certijos, también tenemos el Camino de Santiago, San Juan de Acre y todas esas casas solariegas con maravillosas fachadas y estupendos escudos. Lo que queremos hacer en este aniversario es simplemente sensibilizar a la población de Navarrete, que tiene un patrimonio estupendo, que lo tiene que cuidar y que además lo tenemos que poner en valor entre todos. Es un punto de parada no obligatoria, sino que todo el mundo tiene interés en parar, mayormente por visitar la iglesia, que es una de las cosas que yo aconsejo a todo el mundo, que visite el casco viejo. Esto me preguntan cuál es el casco viejo, yo le pregunto qué es esto, esta zona de aquí, y la verdad que algunos dicen de que quieren quedarse un día más o 2 días con el fin de ver todo el pueblo, y la verdad que están muy contentos con Navarrete, están muy a gusto, ven todo que está muy bien ordenado. Se nota ya la época, porque el mes de agosto, última quincena de agosto y la primera de septiembre más bien está enfocado para el peregrino nacional, turismo nacional, no extranjero, como pasaba antaño, a los años anteriores. Con el tema del COVID-19, pues se nota mucho, ha mermado mucho el tema de la hospedería del peregrino. A mí me gusta, como te he dicho, lo he hecho 5 veces. He pasado muchas veces por aquí y yo aconsejo a todo el mundo que va, en primer lugar, que vea la iglesia, que para mí es una iglesia que nadie se espera que tenga esa pomposidad y esa cosa tan bonita. Y yo he querido devolver a los hospitaleros lo que han hecho conmigo cuando yo era peregrino. Eso es lo que he hecho yo y me gustaba y por eso me apunté voluntario. Eso de que te reciban, te traten con cariño, te den toda la facilidad de todo, te informen de todo y estén pendientes de cualquier cosa que necesitas, a mí me lo han hecho y como eso nosotros lo devolvemos a los peregrinos. Y esa es la misión nuestra, que el peregrino se vaya contento, que se vaya satisfecho y si hay alguna duda, a mí no hace 2 años, lo digo ya, una inglesa se me puso mala, la llevé al servicio de urgencia que está aquí abajo, otra vez tuvo que venir a auxiliar aquí, enseguida nos atendieron, en fin, que no hay ningún problema en ese aspecto.
El retablo es el elemento más espectacular de la iglesia, pero en sí la misma iglesia es un conjunto artístico extraordinario. La iglesia se construye entre el siglo XVI, siglo XVII, y cuando la terminan, aproximadamente hacia 1650, deciden hacer este magnífico retablo barroco. Lo comienzan ya hacia 1690, obra de Andrés de Monasterio y Juan de la Peña. Al principio solamente la parte central, tiene 25 metros de altura por 12 de anchura, la parte central. Pero después lo quieren enriquecer más, también aprovechando que tienen que reestructurarlo un poco, y le añaden los laterales, con lo cual queda un retablo en forma de tríptico de una gran categoría, sobre todo por el dorado, financiado por algunos indianos, en concreto don José de Benavitia, que era un militar en México, y es el que se encarga de engrandecerlo, así como hacer también el templete central dedicado a la Virgen del Sagrario, y en la que se estudia también el Sagrario. La Virgen del Sagrario, que es una imagen anterior a la iglesia, de la iglesia que estaba en las traseras de esta que tenemos ahora y que se quedaba pequeña y deciden engrandecerla. Entonces hacen también el templete de la Virgen del Sagrario, que era una imagen, es una imagen hispano-flamenca perteneciente a la iglesia anterior, que se encontraba en las traseras de lo que es la actual iglesia y que se les quedaba pequeña, y esta imagen tiene mucha devoción desde incluso antes de la iglesia, porque se considera que el mismo San Ignacio de Loyola, que vive aquí en Navarrete 4 años, le tiene devoción, y después de su conversión, cuando ya peregrina hacia Roma, pasa por Navarrete y parece ser que es la imagen que él se encarga de restaurar. Es un elemento ya mucho más actual, porque solamente tiene 2 años. Fue idea original de unos jóvenes de la Cofradía de la Santa Veracruz, y quisieron poner algo en funcionamiento, recordando que estamos en el Camino de Santiago, algo que recordase también a Santiago, y se puso este elemento que, bueno, no es tan espectacular como el Botafumeiro de Santiago, pero tiene su encanto el verlo funcionar, y sobre todo porque recorre la nave central del templo, que es una maravilla, ¿no? Hacia el retablo por una parte y hacia el órgano, que ocupa la trasera de la iglesia, por la otra. Es una imagen que llama mucho, unas imágenes que llaman mucho la atención, sobre todo porque, si vienen sobre todo personas del sur, que las conocen mucho, Santa Justa y Santa Rufina, que tienen mucha devoción en Sevilla, porque están aquí, bueno, porque son las patronas de los alfareros. Las imágenes, las reliquias, no sabemos muy bien cuándo llegan la época precisa, pero sí que en el siglo XVI ya hay documentos que en el siglo XVI se les tiene devoción, y que incluso unos sacerdotes procuran traer las imágenes y las reliquias ya en aquella época, aunque no sabemos seguro si son de esa época, pero sí que se les tiene devoción. Y son 2 bustos relicarios muy bonitos, que representan a Santa Justa y Santa Rufina como romanas, porque eran romanas, aunque de Sevilla, pero entonces era el imperio romano en el siglo III, y patronas de los alfareros. Su fiesta se celebra el día 19 de julio, y en torno a la fiesta también se celebra pues, la Feria Nacional de Alfarería, nace aquí en Navarrete.
Pues ya saben, una localidad más que añadimos para conocer Navarrete, cultura, tradición, historia, lo tiene todo, ¿eh? Sus calles están llenas de historia. Nosotros lo dejamos aquí, volvemos mañana a la 1 de la tarde, les espero una nueva oportunidad de pasárselo bien aquí en TVR, La Rioja Directo, edición verano. Sean felices.